Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Son las 12 en punto. Endrina Yepes y Marieta Puche vamos a revisar de inmediato las noticias más destacadas nacional e internacionalmente. Nicolás Maduro, presidente de la República, afirmó que la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales beneficiará a las pequeñas y medianas industrias e impulsará las exportaciones. Liz Flores nos tiene los detalles. El primer mandatario nacional estuvo en una industria reencauchadora ubicada en Guarenas. Allí manifestó su confianza en que la Ley de Zonas Económicas Especiales impulsará la producción nacional. Grandes esperanzas de que la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales le abra las compuertas a la expansión productiva y exportadora de la pequeña y mediana industria de Venezuela. Y así debe ser. Yo quiero comprometerme, señor ministro Márquez, señor vicepresidente de Economía, Tarek El-Aissami, y a la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional, me quiero comprometer. El próximo miércoles vamos a hacer una audiencia pública. El jefe del gobierno también habló sobre la creación de nuevas industrias en el país. Entre el año 2020 y 2021, ¿ustedes saben cuántas empresas en medio de la pandemia se registraron? 13.478 nuevas pequeñas y medianas empresas en medio de la pavorosa pandemia del coronavirus. 10.968 del comercio, 81%, y 2.510 pequeñas y medianas empresas productivas industriales. El presidente Maduro planteó la importancia de la economía digital que permite hacer los pagos más rápidos y sustituir el uso de papel moneda. Liz Flores, Noticiero Venevisión. La directiva de Conindustria precisa que de 13.000 establecimientos industriales que existían en el país, actualmente quedan menos de 2.000 debido a la situación económica de los últimos años. Diana Vázquez con la información. El presidente de Conindustria, Adán Celis, señaló que si no se corrige la situación se perderán más empleos y oportunidades para los venezolanos. Durante una entrevista radial indicó Celis que gran parte de las empresas que han cerrado se encontraban principalmente en el estado Carabobo, entidad que siempre se ha caracterizado por ser la zona industrial por excelencia del país. Afirmó también el titular de Conindustria que las regulaciones de leyes y las fallas en los servicios públicos, aunado a la reciente escasez de combustible, dificultan la operatividad del sector, como es el caso de los montacargas que funcionan con diésel. El líder gremial consideró que se debe pasar del esquema 7+7 para evitar contagios por COVID-19 a un plan de vacunación masivo que permita la reactivación de la economía. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. El registro de casos de COVID-19 en el país aumentó con 1.211 nuevos casos de coronavirus y 18 venezolanos fallecidos. En su reporte sobre la pandemia, el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, resaltó que con este aumento la cifra total de contagios asciende a 218.814, mientras que el total de las víctimas mortales se eleva a 2.446 personas. El titular de la cartera de comunicación resaltó que del total de 202.625 personas se encuentran recuperadas. También señaló que Zulia es la entidad con más contagios, sumando un total de 323 casos activos, siendo los municipios más afectados Maracaibo, Jesús Enrique Lozada, Cabimas y San Francisco. Seguido a Zulia aparecen los estados Yaracuy, Miranda, Bolívar, Aragua y Caracas. La Organización Panamericana de la Salud solicita información actualizada sobre el avance del proceso de vacunación contra la COVID-19 en Venezuela. Necio Oviedo presenta la información. El director de emergencias en salud del organismo, Ciro Ugarte, señaló que solo cuentan con la información hasta el 30 de abril, mientras que el resto de los países ha actualizado datos hasta el 14 de mayo. No tenemos información actualizada sobre el avance de la vacunación en Venezuela. Sin embargo, hasta la última información que teníamos disponible, se habían aplicado más de 316.000 dosis a los grupos prioritarios, entre ellos el personal de salud.
Es decir, hasta ese momento se habían aplicado alrededor del 79% de las vacunas que habían llegado al país. Esperamos que el Ministerio de Salud proporcione la información que ha sido solicitada y que sirve para las discusiones y los trabajos que existen en la Mesa Técnica Nacional sobre el plan de vacunación y el acceso a la vacuna de COVAX. Detalló que a Venezuela le queda por cancelar cerca de $18 millones al mecanismo COVAX. Han hecho adelantos, aproximadamente un poco más de $101 millones al mecanismo COVAX y quedan por cancelar alrededor de $18 millones de dólares, lo cual es claro una noticia positiva. Y se espera que las primeras vacunas de COVAX, si es que no hay retrasos y otras demoras, llegarían en julio. Las vacunas que podrían estar disponibles son aquellas que en ese momento el mecanismo COVAX tenga a su disposición y pueda informar a Venezuela. Ugarte enfatizó que Sinopharm, creada en China, fue incorporada en la lista de uso de emergencia de la OMS y puede ser una de las vacunas. Destacó que algunas requieren el sistema de refrigeración que están usando en Venezuela con otros preparados de otras fuentes. Nelcy Oviedo, Noticiero Venevisión. La ministra de Comercio Nacional, Eneida Laya, informó que fue activado el portal web para el comercio digital denominado Ven Compra Venezuela. Diana Vázquez tiene más detalles. La ministra Eneida Laya aseguró que su despacho está enfocado en promover la producción nacional para potenciar lo hecho en Venezuela mediante la unificación de criterios que han constatado la calidad de los productos locales, para lo que se han activado nuevos espacios. Los empresarios, los comerciantes, tanto los pequeños como los grandes, han entendido que ellos son empresarios, que aquí la única lucha que tenemos que hacer es trabajar mancomunadamente para seguir produciendo. Allí, por supuesto, va a estar incorporado todo lo que es el Ministerio de Comercio con los entes diferentes, pero también la sociedad que está compuesta por, Fede Industria, por Calzapimi, por todas esas conglomeraciones que están asociadas, que le apuestan a la patria y quieren trabajar en función de la calidad y de lo hecho en Venezuela. Destacó también la titular de Comercio Nacional que se ha atendido a los comerciantes mediante el apoyo a las pequeñas y medianas empresas pymes, así como el respaldo a la exoneración del pago de estas en su registro de comercialización con 80% de forma expedita. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. Un tribunal francés confirma la responsabilidad del certificador alemán PIP Polimplant Prothesis en prótesis mamarias fraudulentas y ordena cancelar una compensación. Más de 40.000 mujeres venezolanas serán indemnizadas tras esta demanda que comenzó en el año 2010. Diana Martínez nos amplía la información. ¿Qué tal, amigos? Gracias por el contacto. Al menos 10% de las 400.000 víctimas mundiales de los implantes PIP son mujeres venezolanas. Este jueves un tribunal de operaciones de París determinó que además la empresa alemana TÜV Rheinland fue negligente al otorgar certificados de seguridad, ya que los implantes fabricados por PIP estaban rellenos de silicona barata de grado industrial no aprobada para el uso humano. Tras 10 años de litigio se indemnizará a más de 400.000 víctimas con o sin daños notables. El presidente de la firma de abogados Anauco, que representa a las víctimas, celebró este logro y además instó a las afectadas a inscribirse en la plataforma PIP Award, incluso si están domiciliadas fuera de Venezuela. Hoy, 20 de mayo de 2021, es un día emblemático para el caso de las prótesis PIP. La Corte de París hace pocas horas acaba de sellar y de poner punto final al caso PIP, ordenando y reconociendo la responsabilidad de la certificadora TÜV Rheinland, quien tendrá la obligación de pagar las indemnizaciones a todas las venezolanas que padecen de este caso. Se ha hecho justicia y después de 10 años de lucha hemos conseguido que todos los tribunales franceses queden alineados en la indemnización que todas estas víctimas venezolanas van a recibir a partir de ahora. Invitamos a las que no se han sumado y son portadoras de esta prótesis a hacerlo a través de nuestras redes @Anauco. Todavía hay un proceso abierto, el TV5, y está próximo a cerrar, por lo tanto pedimos a todas estas víctimas venezolanas aprovechar esta oportunidad que tienen de sumarse. Recordemos además que PIP cerró cuando estalló el escándalo en 2010. Su fundador, Jean-Claude Mas, fue encarcelado durante 4 años y multado con 75.000 euros. Reportó para ustedes Diana Martínez, Noticiero Venevisión.
La Subcomisión de Economía Digital y Nuevos Emprendimientos de la Asamblea Nacional inició la consulta del proyecto de ley de nuevos emprendimientos. Andrés Díaz Hernández con la información. Así lo informaron los parlamentarios al frente de esta subcomisión, destacando que esta propuesta de ley busca establecer bases para nuevos emprendedores, además de regular la promoción, organización y administración de las actividades económicas referente a los emprendimientos y su actividad productiva. Indicaron que se busca establecer un instrumento jurídico funcional que establezca derechos fundamentales a los emprendedores como sujeto de la economía nacional. Por su parte, la presidenta de esta subcomisión, América Pérez, precisó que esta consulta se llevará a cabo en dos formatos, uno de manera virtual que estará operando los próximos 30 días y otro de manera presencial durante las semanas de flexibilización. Andrés Díaz Hernández, Noticiero Venevisión. Representantes de la Cámara Venezolana del Envase aseguran que la exoneración de impuestos atenta contra la producción nacional de empaques. Denuncian que el sector opera al 30% de su capacidad por diversas dificultades. Diana Vázquez nos tiene los detalles. Psicópatas, muchos de ellos incluso vinculados por la vía del tráfico de drogas al propio Estado colombiano. Ya hemos visto lo que ha pasado en esa nación, un ejemplo totalmente negativo para todo el planeta. En menos de 72 horas asesinaron a casi 30 personas y en menos de 2 semanas la cifra, si sumamos a los desaparecidos, pudo haber llegado a más de 300, porque si se hablan de 200 desaparecidos en Colombia y oficialmente ellos dan cuenta de 50 asesinados, calculemos las cifras reales de lo que ocurrió allí cuando quisieron imponer una reforma tributaria neoliberal a sangre y fuego. Modelos totalmente, repito, que nadie debe imitar, pero que tenemos nosotros que lidiar en territorio nacional. Un mal vecino, que no solamente es un narcoestado, sino es un enemigo a muerte prácticamente por envidia criminal histórica del pueblo venezolano, por esa oligarquía que dirige esa nación. Habrá el momento que eso cambie, que el pueblo colombiano despierte como parece haber despertado para que las cosas se enrumben. Pero como estoy diciendo acá, la detención de estos 2 ciudadanos de nacionalidad colombiana, quienes se estrellaron en una aeronave en el sector Ricoa, municipio Tocopero del estado Falcón. En la aeronave transportaban 150 paneles de cocaína con un peso de 171 kilogramos. La investigación determinó que la aeronave despegó de la frontera colombo-venezolana con la mercancía ilícita y debido a fallas en el encendido del sistema de trasegado se quedó sin combustible y se precipitó a tierra. Los detenidos son Juan Esteban Rojas Colmenares, piloto, y Cristian Julián Molano Chingate, copiloto, quienes fueron presentados ante un tribunal de control y le fueron imputados los delitos de tráfico ilícito agravado de droga en la modalidad de transporte, asociación para delinquir, circulación aérea en zonas prohibidas o peligrosas, circulación aérea por zonas distintas a las establecidas y desviación y obtención fraudulenta de rutas. Ambos quedaron privados de libertad y de seguro los propagandistas negativos de todas las horas dirán que estos 2 colombianos traficantes de drogas son presos políticos y harán su bulla en los organismos internacionales de derechos humanos, etcétera. No nos sorprendamos de ello, ¿no? Y Colombia dirá que son héroes de la patria, que deben ser entregados a las autoridades, etcétera. Quiero destacar también otra incautación importante que fue realizada el 6 de mayo por funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana. Mientras se encontraban realizando labores de patrullaje en la población de San José de la Costa, municipio Píritu del estado Falcón. Lo que hemos evaluado nosotros acá en el Ministerio Público es que, entre otros estados, pareciera que los traficantes de droga colombianos, vinculados obviamente a delincuentes de Venezuela, han pretendido utilizar al estado Falcón como una plataforma prácticamente
especialísima en esta materia de tráfico de droga, utilizando a Venezuela como tránsito. Pues bien, como vemos, serán perseguidos y sancionados en base a lo que establece la Constitución y las leyes de la República. En este sentido, los funcionarios lograron avistar a 2 ciudadanos que se desplazaban en motocicletas llevando en la parte trasera unos sacos. Cuando se le dio la voz de alto, se dieron a la fuga, siendo perseguidos y capturados. En los sacos se encontraron 151 panelas de cocaína con un peso de 169 kilogramos. Si sumamos lo anterior, pudiéramos decir que prácticamente entre ambos incautaciones pudieran llegar a una cifra cercana a los 400 kilogramos de cocaína incautada para ser incinerada. En tal sentido, los ciudadanos fueron identificados como Juan Carlos Bracho Lugo y Benito Rafael Fonseca Álvarez. Fueron presentados ante el Tribunal Primero de Control de Coro, donde se les imputaron los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en modalidad de ocultamiento y asociación para delinquir. Ambos quedaron privados de libertad. Yo quiero destacar que durante lo que va de año han sido incautadas prácticamente 2,58 toneladas de marihuana y 14,31 toneladas de cocaína, para un total de 16,89 toneladas de drogas incautadas e incineradas por el Estado venezolano, en una demostración férrea del combate a este flagelo y de la sanción implacable a quienes pretendan, repito, traficando drogas, dañar la salud de los venezolanos. Quiero, como dije en el prólogo a esta locución, hablar del caso de Yuslady Salcedo, un caso que ha sido, como dije, motivo de debate público. Mucha gente, incluso en el desconocimiento ígnaro, o sea, porque son, yo diría, ignorantes supinos, no estudian, no leen, no buscan antes de hablar, digamos, tener un mínimo de conciencia de lo que están diciendo, o también de mala fe. Han querido manipular este caso lamentable, en donde se ha pretendido usar, repito, la imagen del Ministerio Público, usando este caso para tratar de enlodar el trabajo que han hecho nuestros fiscales, nuestros funcionarios en defensa, repito, de la mujer, de los niños, niñas y adolescentes, desconociendo los hechos y nuestras actuaciones. Se trata del caso de la muerte del adolescente Yuslady Zulimar Salcedo Paredes, hecho ocurrido en Pueblo Llano, Estado Mérida, el 28 de agosto del año 2016, hace aproximadamente 5 años. Esta joven fue encontrada sin vida en la habitación de Joander Santiago, en una escena que aparentaba, que simulaba ser un suicidio. La adolescente no vivía en esa vivienda. Las investigaciones determinaron que la joven había estado compartiendo con 6 ciudadanos, entre ellos Joander Santiago, por los alrededores del Pueblo Llano, en compañía también de su prima, y que siendo aproximadamente a las 9 de la noche dejaron a la prima en la Plaza Bolívar de la localidad y se fueron con Yuslady a un lugar desconocido. La joven fue dejada posteriormente en la casa, donde fue hallada sin vida a la mañana siguiente. En tal sentido, el Ministerio Público, por tales hechos, procedió a acusar a los ciudadanos Jesús David Rodríguez Osuna, Joander Santiago Santiago, Junior Santiago Santiago, José Marcos Santiago, Julio Santiago y Juan Carlos Volcanes por el delito de femicidio y violencia sexual previsto en la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Otros 2 acusados fueron sobreseídos en el tribunal, por el tribunal, en la audiencia preliminar. No tiene nada que ver esa acción con la actuación del Ministerio Público.
Hubo una sentencia la noche del 14 de mayo del año 2021. El Tribunal de Primera Instancia, en funciones de juicio, con competencia en delitos de violencia contra la mujer del Estado Mérida, decidió decretar sentencia absolutoria a favor de los referidos ciudadanos. Imagínense, luego de todo este tiempo, el tribunal, repito, de primera instancia en funciones de juicio con competencia en delito de violencia contra la mujer del Estado Mérida, decide decretar sentencia absolutoria a favor de los referidos ciudadanos, otorgándole la libertad. Algo que obviamente consideramos inaceptable por todo lo que he narrado, por las evidencias totalmente acumuladas en este caso, donde se evidenciaba que no había sido un suicidio, sino un femicidio. Y en este sentido, el Ministerio Público ejerció de manera inmediata la apelación. Oigan bien, los que no conocen el derecho, si un tribunal en funciones toma una decisión que se aparta, según el criterio del Ministerio Público, de la debida veracidad, de la debida legalidad, el Ministerio Público tiene el derecho, y así debe acordarlo el tribunal, de apelar, en este caso, en la modalidad, en la forma de efecto suspensivo. Eso implica que, según esta forma jurídica, quienes han sido previamente, según nuestro caso, injustamente liberados por el delito de femicidio, deben seguir privados de libertad, hasta tanto se decida esta apelación en la modalidad de efecto suspensivo. Ello de conformidad con el artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal. No es la primera ni será la última vez que el Ministerio Público, no solo en Venezuela, sino en cualquier lugar del mundo, haga fuerza de este elemento a favor, en este caso, de las víctimas. Apelar, no estar de acuerdo con una decisión de un tribunal y ejercerlo, como he explicado, con la modalidad del efecto suspensivo. Es decir, esa decisión del tribunal queda en suspenso. No debe estas personas que, según nuestro criterio, han sido asesinos y criminales, estar libres por estos lamentables hechos. Entonces, este efecto suspensivo, como ya he explicado, refiere que los acusados permanecerán, óigase bien, permanecerán, y vigilaremos ello, privados de libertad hasta que la Corte de Apelaciones decida sobre el recurso presentado por el Ministerio Público. Quisiera al respecto. Eran palabras del fiscal general de la República, información que será empleada para ustedes en las próximas emisiones de Noticiero Venevisión. Tiempo de realizar nuestra primera pausa. Quédense con nosotros. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos con más de Noticiero Venevisión. En menos de 24 horas se registró la fractura de 5 tuberías de Hidrocapital en el municipio de Los Alias del estado Miranda. Así lo reseñó el ayuntamiento en su cuenta en la red social Twitter. En este sentido, también indicaron que fueron cerradas vías hacia el sitio a partir de este jueves 20 de mayo hasta que la empresa hidrológica proceda a reparar los conductos de agua. En el estado Bolívar, la Fundación Corazón de Azúcar entregó una cancha deportiva para seguir impulsando el deporte en la entidad. Anderson Pérez con la información. Más de 900 personas de la comunidad La Salvación se beneficiarán de estos espacios deportivos y recreativos. Hemos venido trabajando conjunto de la mano con la Fundación Corazón de Azúcar para dar alegría a todos los niños de nuestro pueblo,
como es el acomodar la cancha deportiva para que los niños puedan tener un lugar donde distraerse y no estar haciendo otras cosas más. Esta reinauguración, aquí podemos jugar básquet, voleibol, fútbol sala, de verdad agradecidas. Estas obras se realizan junto a instituciones del gobierno nacional. Estamos haciendo acompañamiento en la inauguración de esta cancha, cumpliendo instrucciones del jefe político Alexander Mimu Vargas, con el objetivo de impulsar el deporte en cada uno de nuestros sectores de la población de El Dorado. La Fundación Corazón de Azúcar seguirá impulsando este tipo de acciones para garantizar el bienestar al pueblo de El Dorado. Desde el estado Bolívar, Enderson Pérez, Noticiero Venevisión. Un secuestro fue frustrado en la comunidad de Lujano, al noroeste de Barquisimeto, por funcionarios de la Policía Municipal de Iribarren, adscritos al Departamento de Inteligencia y Estrategias Policiales. Génesis Colmenares nos cuenta todos los detalles. Así lo dio a conocer Orlando Gómez, director general de la Policía Municipal de Iribarren, quien además precisó que las personas rescatadas eran familiares del difunto exjugador de los Cardenales de Lara, Luis Balbuena. Gómez explicó que los funcionarios recibieron una llamada anónima, por lo que se activó el Departamento de Inteligencia y Estrategias Policiales. Detalló que la Comisión de Seguridad llegó al sitio y allí detectaron a los sospechosos. En el lugar se generó una persecución donde resultaron detenidos 4 sujetos. Al ingresar al inmueble encontraron 2 personas amarradas, entre ellos un niño de 7 años de edad, logrando así frustrar el secuestro en la vivienda. El director de la Policía Municipal afirmó que los detenidos están a disposición del Ministerio Público, cuyos representantes determinarán las culpabilidades de estos ciudadanos. Los capturados fueron identificados como Ashley Alberto Pérez, Manuel Ángel Pérez, Marcos Ramírez Betancur y Francis José Díaz. Desde el estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero Venevisión. Tiempo de realizar una nueva pausa. Al regreso, la información internacional en nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo. Quédense con nosotros. Continuamos con más de su noticiero Venevisión y lo hacemos revisando información internacional en lo que pasa en el mundo. El director regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans-Henrik Klopp, afirmó que las vacunas aprobadas por este ente de salud son seguras contra todas las variantes del COVID-19. La Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud recuerda que hasta la fecha las vacunas aprobadas demuestran ser efectivas contra las mutaciones del SARS-CoV-2, por lo cual no se ha tenido que introducir cambios importantes en el plan y sueros de inmunización que están en marcha. Sin embargo, admiten que aunque las vacunas son una luz al final del túnel, no debemos dejarnos cegar por ellas, ya que las variantes del COVID-19 siguen siendo una amenaza persistente y preocupante que dibujará durante un largo tiempo un escenario con incertidumbres. Es por ello que la OMS sigue de cerca la evolución de las variantes del virus. En España continúa la crisis migratoria en la localidad de Ceuta, donde se han registrado diversos disturbios en la frontera con Marruecos tras la devolución de más de 6.000 migrantes irregulares que han llegado al país desde el pasado lunes. Emilio Maillo, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos ofrece todos los detalles en el siguiente reporte. Saludos a todos, pues esta imagen que vemos hoy aquí en el puesto fronterizo de Ceuta, en el Tarajal, es la paradoja del drama de la migración y de esta crisis humanitaria. Son los jóvenes marroquíes quienes tratan de volver a su país después de días por aquí vagando sin rumbo por la ciudad de Ceuta. Según el gobierno de España, ya han sido devueltos al menos 6.000 migrantes, 6.000 personas que han llegado en esta oleada que hemos estado viendo en estos últimos 3 días. El resto, los menores no acompañados, se estima que hay unos 850 o 900, están en distintos pabellones, están siendo asistidos tanto por las autoridades como por Cruz Roja. Hay que destacar que ha habido 9 casos de contagios por coronavirus, que están siendo tratados en el hospital de la comarca, uno de ellos en observación, el resto no revierte ni preocupación alguna. Los menores estamos a espera de que pase
la Fiscalía determine cuáles son sus circunstancias. La ley impide que se puedan devolver en caliente, hay que ver cuáles son sus referencias y si tiene arraigo familiar en Marruecos, si lo están demandando. Esperaremos a ver qué va pasando con ello en los próximos días. Es un proceso largo y tedioso porque hay que levantar un expediente por cada uno de los menores. Por otro lado, ha habido revueltas en Marruecos, en Castillejo, justo al otro lado de esta frontera, durante esta noche, porque todos estos jóvenes que están volviendo se han sentido un poco engañados por esa apertura ficticia de la frontera, esa avalancha provocada en parte por el gobierno de Marruecos para provocar una crisis, como hemos visto, diplomática con España, y esa acumulación de población de jóvenes, en este caso frustrados, han hecho que haya revueltas allí en Marruecos, en la ciudad de Castillejo. Ya sabemos que el propio gobierno de Marruecos ha puesto autobuses para que estos jóvenes vayan volviendo cada uno a su lugar de origen. Por iniciativa de Pakistán, en el rol de coordinador de la Organización para la Cooperación Islámica, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se reunirá con carácter de urgencia este 27 de mayo para debatir sobre el conflicto entre israelíes y palestinos. En esta reunión, los países examinarán la grave situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, incluyendo Jerusalén Este. El anuncio se produce cuando la diplomacia internacional redobla sus esfuerzos para intentar poner fin a la escalada militar entre Israel y Hamás, que estalló hace 10 días. Desde su creación en el año 2006, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se ha reunido 29 veces para tratar situaciones de urgencia, varias de las cuales han condenado a Israel por la situación en Gaza. Nueva pausa, al regreso, la información deportiva y estrenos y estrellas. Quédense allí.